Ya chicos, bueno, la primera charla, les comento al tiro, va a ser dictada por la kinesióloga, bueno, es una gran amiga y kinesióloga en el área, ya lleva varios años de experiencia en el rubro, se llama Paulina Vivanco, actualmente trabaja en el Hospital de Urgencia y Asistencias Públicas, también denominada Puerta Central, es magíster en epidemiología de la Universidad Católica de Chile y además docente adjunta a la Universidad San Sebastián. Ella nos va a comentar actualmente la charla de ventilación mecánica no invasiva y sedación consciente en falla respiratoria aguda. Así que dejo con usted a la kinesióloga Paulina Iván. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Voy a compartir la charla. No sé si se ve bien ahí. Sí, Pauli, súper. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes. Como me presentó Sebastián, nosotros hace harto tiempo que somos amigos y nos dedicamos a esta área. Hemos hecho algunos tipos de investigación también. Así que les voy a contar un poquito acerca de la ventilación mecánica no invasiva y el uso de la sedación consciente. Bueno, en primer lugar, la ventilación mecánica no invasiva ha generado una mayor aceptación conforme ha pasado el tiempo en el área crítica. Ha demostrado ser eficaz en reducir o evitar muchas veces la necesidad de intubación orotraqueal, y básicamente la eficacia de la ventilación mecánica no invasiva va a depender de una selección apropiada de los pacientes y del cumplimiento específico de la terapia, ¿ya? Como ustedes pueden ver en esta imagen, es un artículo de Brochard, donde es una guía a la práctica clínica que ustedes van a poder ver en profundidad en el curso que se va a dictar posteriormente, el que les comentó Sebastián. Y bueno, aquí se mencionan básicamente las indicaciones de ventilación mecánica no invasiva con su evidencia tras varios estudios y finalmente está una revisión sistemática. No vamos a ahondar básicamente en el criterio de indicación de ventilación mecánica como tal, dado que eso es otro tema, pero básicamente las principales patologías que se benefician del uso de este soporte es la hipercapnia en EPOC descompensado, que es el que tiene más evidencia dentro de todo lo que existe actualmente. También se utiliza mucho en edema agudo de pulmón o EPA, y muchas veces también he utilizado y con harta evidencia en la extubación en pacientes, sobre todo en pacientes con patología EPA. Bueno, como les comenté, esta soporte mecánico no invasivo es usualmente muy utilizado. Sin embargo, no es 100% eficaz en su instalación, básicamente, por un concepto que se llama disconfort o desadaptación. De hecho, varias guías clínicas y estudios hasta la fecha han logrado documentar que 40% de los pacientes falla en el uso de la ventilación mecánica no invasiva solamente porque no tolera el uso de este insumo, ¿ya? Y en realidad la colaboración completa no va a ser nunca sencilla, especialmente los pacientes que están agitados, ¿ya? La sedación durante la ventilación mecánica invasiva, o sea, no invasiva, perdón, ha nacido como un concepto nuevo y ha demostrado, aunque de manera recién insidiosa, que es útil para reducir la tasa de fracaso al tratamiento. Y es básicamente el tema que vamos a conversar hoy. Sin embargo, los datos que hasta la fecha han estado publicados no son sólidos para guiar el desarrollo de las mejores prácticas en este tipo de pacientes. Muchas veces, incluso en las prácticas locales de cada hospital, parece mostrar gran influencia en los patrones de atención. Otra de las causas que demuestra estar presente en la ventilación mecánica no invasiva y obviamente en toda la UCI es el delirio, mostrando que en este tipo de pacientes hay un 37% de pacientes que básicamente van a desarrollar delirio o agitación psicomotora no invasiva. Bueno, ahora hay distintos medicamentos sedantes, ¿ya? Que están listos para su uso, pero ninguno de los agentes hasta la fecha disponibles ha logrado cumplir con el mejor medicamento, el medicamento ideal para su uso en la ventilación mecánica no invasiva.
Es muy importante y esta charla en el fondo no es para, para informarles o lograr que ustedes indiquen un fármaco dado que eso no está en nuestro quehacer como kinesiólogos. Sin embargo, es importante conocer las características farmacológicas, su repercusión hemodinámica de cada agente, sobre todo para elegir el más adecuado en los distintos tipos de escenarios que vamos a tener. Ahora bien, ¿qué causa disconfort en ventilación mecánica no invasiva? Básicamente, uno de los apartados principales tiene que ver con la interfaz y es de nuestro quehacer kinésico, básicamente. Muchas de las cuales tienen que ver con el sistema de anclaje, la configuración de la ventilación mecánica. Bien sabemos que hay distintos modos en ventilación mecánica no invasiva y cada modo también tiene sus ajustes que son finos y que van a estar en pos de mejorar la sincronía con el paciente para tratar de hacerla lo más fisiológica posible, entendiendo que el paciente que va a requerir este tipo de soporte no se va a encontrar en una situación de confort basalmente, va a estar agitado, asustado, con dolor, miedo o incluso con la misma falla respiratoria aguda que se está dando en ese minuto. Existe también además otros insumos como por ejemplo los medios de humidificación activa que van a ser eficaces en también mejorar un poco la comodidad en la ventilación mecánica no invasiva. Pese a que no está tan presente, hay que tomarlo en consideración como uno de los ajustes que nosotros como kinesiólogos podemos otorgar para mejorar el confort. Lo otro importante que no muchas veces se hace énfasis es en el ruido. Ya la ventilación mecánica a alto flujo que genera en este caso, todos sabemos que el aire que tira es demasiado veloz y por lo tanto genera un ruido que no tiende a ser muy confortable para los pacientes. También hay que tratar de hacer énfasis en ese tipo de cosas y son sencillas de mejorar a la hora de otorgar comodidad. Lo importante es la posición del paciente, si hay algún tipo de sentimientos de ansiedad, miedo, dolor o estén afligidos psicológicamente, la idea es tratar de abordar ese tipo de aspectos antes de llegar a el uso de los fármacos. Bueno, en esta figura es de un artículo que se llama Confort durante la ventilación mecánica, es del 2022, nuevecito, se los dejé abajo para que puedan descargarlo en el caso de que les interese. Y básicamente lo que muestra acá es como una flecha en donde demuestra todos los pasos a seguir para mejorar la comodidad en el paciente ventilado, ¿ya? Como recién les mencioné, las guías internacionales para la prevención del delirio en cuidados intensivos recomiendan la aplicación de estrategias diarias que son de tipo primero ambientales, conductuales y finalmente farmacológicas. ¿Ya? Recordar que la movilización precoz en el paciente, los respetos de sueño-vigilia, el adecuado control del dolor son unas medidas muy eficaces de prevención del delirio en este tipo de pacientes. Por otra parte, como podemos ver en esta flecha, hay que tratar de seguir un orden obviamente hacia la derecha como se muestra, en donde primero vamos a considerar todas estas estrategias no farmacológicas y vamos a hacer hincapié en algunas que son de gran importancia, sobre todo para los kinesiólogos, en donde primero se tiene que establecer una buena relación de colaboración con el paciente. Ya explicarle el procedimiento, por supuesto, y tratar de estar ahí durante, sobre todo, las primeras 2 horas de instalación que van a ser las más complejas para él. Luego, considerar el cambio de interfaz, incluso existen estrategias como para ir rotándola. Como mencionamos recién también en el tercer ítem, mostramos los modos ventilatorios y con todo el ajuste fino que ustedes van a aprender en el curso que se va a dictar. Y como les mencioné, esta rotación de interfaz, es decir, en algún momento utilizar una FitLife, después una oronasal, en el fondo tratar de ir rotando para que el paciente logre la mayor comodidad. Luego vamos a tener la humidificación, control del ruido, como les mencioné, y finalmente vamos a llegar al apartado de farmacología y sedación, que es básicamente el tema que nos compete. Bueno, esto es a modo solamente para recordar que existen distintas interfaces con sus ventajas y desventajas. No vamos a hacer énfasis en eso, pero básicamente es para que puedan guardar la imagen
y en el fondo tratar de elegir de la mejor forma y en base a los recursos que cuenten ustedes en su hospital. Bueno, como mencionamos recién, los factores que tienen que ver con el ruido, aquí lo orienté un poco a las estrategias no farmacológicas. Es muy importante tratar de explicar el procedimiento en todo momento, qué va a sentir y cuáles van a ser sus beneficios. Muchas veces se nos olvida explicar cuáles son los beneficios y los pacientes no, solo porque uno lo indica, van a querer aceptar ese procedimiento. Ya hay que tratar de mantener a las personas bien orientadas con respecto a su entorno y hacer que este resulte lo más familiar posible. Además, proporcionar estimulación de las memorias y habilidades de pensamiento. Eso básicamente nos dan, como trabajamos como equipo multidisciplinario, aquí terapia ocupacional cumple un rol fundamental en este aspecto. Y sobre todo en el tema del delirio. Y algo no menos importante que también se nos olvida harto en la UCI es tratar de mejorar el sueño. Básicamente medidas de higiene del sueño, en donde tenemos que establecer horarios para que el paciente efectivamente descanse. Y bueno, después de considerar todos estos factores, que se sabe y se han demostrado que mejoran la adaptación a no invasivo, vamos a pensar en farmacología, ¿ya? Se ha evidenciado en algunos artículos, pero no de forma tan consistente, que para minimizar la necesidad de intubación endotraqueal está muy ligado con la comodidad del paciente, ¿ya? Y la sedación podría ser una opción valiosa para algunos pacientes con riesgo de intubación debido a intolerancia a la máscara o debido al dolor o incomodidad o incluso claustrofobia o agitación. El razonamiento va a ser útil específicamente, y con esto quiero harto hincapié, en el fondo es en las primeras horas de no invasivo, ¿ya? En el fondo, cuando se intenta lograr la adaptación al soporte ventilatorio no invasivo. Cuando ya vamos en el día 3, en el fondo lo único que estamos haciendo, se al paciente retrasando algo que es evidente, ¿ya? O un fracaso de la ventilación mecánica no invasiva conlleva intubación endotraqueal y por lo tanto conexión a ventilación mecánica invasiva. Bueno, este estudio también es bueno, no es tan antiguo, es del 2014, también habla de la sedación en la ventilación mecánica no invasiva y básicamente es una revisión sistemática con metaanálisis, como ustedes pueden ver, no hay tantos estudios, de hecho hay 10 estudios que son los citados acá y que cumplieron criterios de ingreso a esta revisión sistemática y básicamente todos utilizaron sedación en falla respiratoria aguda y algunos en EPO, ¿ya? Lo importante de esta imagen es que básicamente cuál fue el motivo para iniciar ventilación mecánica no invasiva, principalmente al iniciar la ventilación mecánica no invasiva per se, en el fondo antes de que se desarrollara la agitación como tal, o de forma secundaria cuando hay una pobre o disconfort, presencia de disconfort. Y acá, como podemos ver, los fármacos que se utilizaron son básicamente los mismos que utilizamos en pacientes con sedación profunda, como el propofol, el midazolam, la morfina, el remifentanilo, y la más conocida, sobre todo porque genera sedación consciente, es el Presex o dexmedetomidina. Ahora bien, sabemos que esto es muy médico, ¿ya? Y las ventajas entre uno y otro han sido estudiadas básicamente en relación a la farmacocinética y farmacodinámica de cada uno. La imagen que se muestra acá básicamente indica la dosis y lo que se buscaba en target de sedación. Y acá utiliza la escala de RAS, pero la mayoría, al menos en mi lugar de trabajo, utilizamos SAS, pero es para mantener al paciente tranquilo. Y les dejo como a modo de conocimiento las dosis que se deberían utilizar. Eh, no vamos a hacer mucho énfasis en cada una de las tipos de sedación, pero les voy a hacer énfasis específicamente en los que son de uso más cotidiano y en los que nosotros, nuestros hospitales, podemos acceder. Bueno, se investigó primero el efecto del Presex, que es el que está acá como número 1, en algunos pacientes en donde fue difícil el uso del no invasivo, principalmente por agitación psicomotora. Y en este caso los criterios de inclusión fueron pacientes que recibieron no invasivo, que posteriormente no cooperaron en la adaptación básicamente, y se le hizo este bolo o una carga inicial de presets, que básicamente lo único que tenían en consideración ellos, y uno de los efectos negativos de la dexmedetomidina, es que puede generar reacciones adversas como del tipo hemodinámico,
como la hipertensión o hipotensión, o el más frecuente que es la bradicardia, ¿ya? Básicamente en este estudio de 41 pacientes no mostraron ningún cambio sustancial en la hemodinamia, pero hay que tenerlo en consideración, sobre todo en nuestras unidades, ¿ya? En conjunto, básicamente todos los resultados de estos estudios fueron alentadores, la verdad. El uso de sedación durante el no invasiva pareciera ser capaz de evitar la intubación en una proporción significativa de pacientes con intolerancia a la mascarilla, claustrofobia o agitación psicomotora. Ahora bien, como no es fármaco cinética ni farmacodinamia nuestro objetivo de aprendizaje, igual les dejé este cuadro en donde pueden ver las ventajas y desventajas de cada uno de los agentes más utilizados en nuestro medio, ¿ya? Que son el MIGA, Propo, Presex, y uno, al menos en mi lugar de trabajo que no se utiliza mucho, está más bien en pabellones, el remifentanil, que también ha mostrado tener algunos efectos positivos sobre la sedación consciente. Lo importante entre estas drogas que se usan para la sedación no consciente son las dosis, ¿ya? El fármaco sí produce sedación consciente, pero una dosis que es ínfima en relación a lo que nosotros utilizamos en ventilación mecánica invasiva. Ahora bien, ¿cuándo vamos a utilizar los sedantes? En el fondo este es un algoritmo que presentan en el 2014 Longrace y básicamente es lo mismo que hemos hablado durante toda la charla, que primero hay que, no es llegar y poner sedación a todos los pacientes, ¿ya? La idea es primero identificar las causas de disconfort y si son causas tratables, en el fondo tratarlas. Por ejemplo, si es dolor, otorgar analgesia, no necesariamente sedación a priori, ¿ya? Si hay agitación, si hay disnea, explicarle al paciente en el fondo antes de comenzar con una sedación consciente por VIP, ¿ya? En el fondo, si estas causas que generan disconfort son básicamente con la configuración de la ventilación mecánica no invasiva, tenemos que como kinesiólogos evaluar de forma estructurada cuáles podrían ser las causas que generan disconfort y sobre todo sincronía entre el paciente y el ventilador. Eso obviamente lo van a poder ver en profundidad en el curso. ¿Ya? Y en el fondo, si ya tenemos esas dos grandes áreas abarcadas y fuera de nuestro alcance y persiste el disconfort, podemos considerar estrategias ya más farmacológicas como las que vimos recién. ¿Ya? Ahora, no todos los fármacos son libres de efectos adversos. Sabemos que son sedantes específicamente utilizados en pacientes para el uso de ventilación mecánica invasiva, es decir, como farmacológicos. Por lo tanto, estos fármacos tienen hartos eventos adversos y por eso lo importante a nivel médico es la elección de estos fármacos en las distintas condiciones que va a mostrar nuestro paciente. Si tenemos un paciente que basalmente tiende a la inestabilidad hemodinámica, obviamente vamos a tratar de utilizar un fármaco con las menores repercusiones hemodinámicas posibles. Por ejemplo, en este caso, el que tiene menos repercusiones hemodinámicas es el propofol y la dexmedetomidina, ¿ya? Y así, obviamente, con distintos eventos adversos que puede provocar estos fármacos en sí. Ahora, el que más genera ruido es el tema de la inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Por lo tanto, hay que tenerlo en consideración. Sobre todo esto lo menciono no algo como desde el punto de vista de química o enfermería, dado que la indicación finalmente es médica, y si a lo mejor el beneficio es mucho mayor que lo demás, hay que ponerle el fármaco y a lo mejor apoyarlo con alguna droga, volumen o lo que necesite para mejorar la estabilidad hemodinámica. Eso se va viendo caso a caso, al igual que la configuración de la ventilación mecánica no invasiva, no hay recetas específicas para esto. Ahora, el fármaco que después de varias revisiones es el que mejor tiene evidencia es la dexmedetomidina o Presex, ¿ya? Recomiendan este fármaco que es un agonista alfa-2 adrenérgico y que en dosis bajitas puede ayudar a mantener o controlar las manifestaciones psicóticas en lugar de los sedantes tradicionales.
Este estudio fue una revisión sistemática que terminó en un metaanálisis que incluyó varios estudios desde el 2010 al 2019, se publicó en el 2022 también, y lo que nos menciona es básicamente que con 343 pacientes la dexmedetomidina fue, tiene un efecto a favor de básicamente evitar la ventilación mecánica invasiva y intubación endotraqueal, ¿ya? Con un OR de 0,54, es decir, un 46% de probabilidades de no intubarse al añadir dexmedetomidina en un paciente con no invasivo, ¿ya? Ahora, ¿qué es la dexmedetomidina? Básicamente, como recién les mencioné, un agonista alfa-2 adrenérgico y constituye una familia de receptores que básicamente van acoplados a una proteína transmembrana y que lo que van a hacer básicamente es reducir los niveles de adenosina, provocar una hiperpolarización de las neuronas noradrenérgicas y van a suprimir esta descarga neural. Esta supresión básicamente va a inhibir la liberación de norepinefrina y por lo tanto de la sinapsis, dando resultado un efecto modulador de la ansiedad, la vigilia y el sueño. Eso es lo que básicamente va a ser la dexmedetomidina. Recordar que las dosis de este fármaco no son las dosis de Winning, por ejemplo, en ventilación mecánica invasiva. Este es uno de los fármacos más nuevos y modernos, básicamente ha mejorado mucho su afinidad y especificidad en relación a otros fármacos, como vamos a ver más adelante. Lo otro importante es que este agonista se caracteriza por tener un metabolismo hepático y su eliminación es casi completamente renal. Así que ojo ahí con los pacientes que tengan algún tipo de esta patología, porque en cierta forma después nos va a costar eliminar el fármaco, ¿ya? Este fármaco lo que sí ha demostrado, entonces, en términos de reducción o sea, de estos eventos que es intubación endotraqueal y uso de ventilación mecánica invasiva. También tiene otros beneficios, como lo ejemplifico acá, que básicamente tiene una reducción en los días de ventilación mecánica, que es el recuadro B, tiene reducción del delirio en ventilación mecánica no invasiva y no significativamente un uso positivo sobre la mortalidad en pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Estos son todos los efectos estudiados específicamente en ventilación mecánica no invasiva, pero también tiene efectos adversos, que son los que conversamos con anterioridad y que son los más conocidos en todos los fármacos, que es la bradicardia y la hipotensión. Entonces hay que tenerlo en consideración, a ver si en el fondo mi paciente tiene eh, en el fondo va a poder ser capaz de amortiguar estos efectos en pos del uso del fármaco. Ahora bien, y esto es más bien una reflexión, esta tabla está en una página del doctor Bujedo de terapia ventilatoria y él hace una reflexión respecto a el uso de los fármacos sedantes y específicamente del Presex en relación a los costos. La verdad es que la dosis de dexmedetomidina que ha mostrado efectividad en no invasivo fluctúa entre 0,3 gamma kilo hora hasta 0,7 gamma kilo hora, ¿ya? Eso es lo que ha mostrado ser eficaz. Y si nos damos cuenta, el uso de este fármaco en una dosis cercana a lo más mínimo, que en el fondo es 0,3, tiene un valor de 220.000 pesos utilizarlo 24 horas. Eso es la dosis mínima. Si pensamos que nuestro paciente va a utilizar las dosis máximas, que bueno, llega hasta 1,4, vamos a hablar de casi 300, o sea, 750.000 pesos utilizar este fármaco sedante en 24 horas en un paciente con no invasivo. Bueno, ahí están los valores de todos los otros fármacos, pero lo importante más que el costo como tal es una apropiada selección, ¿ya? No a todos los pacientes a priori le vamos a poner Presex, sobre todo pensando también como uno de los factores es el costo que genera el uso de este fármaco. Ahora, ¿hay alguna alternativa? La verdad es que existe una alternativa que es mucho más económica, que se llama clonidina, y la clonidina también es un agonista alfa-2 que tiene una afinidad positiva también por los mismos receptores alfa-2 adrenérgicos. Está comercializada inicialmente por unas propiedades antihipertensivas y se utiliza también en cuidados intensivos por
tener un efecto sedante y analgésico. Ya estos están comprimidos, desconozco si existe vía endovenosa, pero este también se ha utilizado mucho en pacientes con delirio o con síndrome de abstinencia, específicamente al alcohol. En relación al fármaco, tiene el mismo metabolismo que la dexmedetomidina, que es un metabolismo hepático y se elimina de forma renal, y la vida media de este fármaco es aproximadamente 24 horas, ¿ya? Las dosis van de 0,01 gamma kilogramos minuto a 0,03, ahí hay que hacer el cálculo de todo esto, ¿ya? En el fondo también ajustado al peso del paciente. Eh, Al igual que el Presex, también tiene efectos negativos, ¿ya? Y son los mismos, bradicardia, hipotensión, y un tercero que es sequedad en la boca, lo cual obviamente podría tener una repercusión negativa con el uso de ventilación mecánica no invasiva, sobre todo al flujo en que sale el aire, ¿ya? Sin embargo, a diferencia del precio de la dexmedetomidina, que costaba hasta 750.000 pesos las 24 horas en su dosis máxima, este tiene un valor de 76.500 pesos por semana, ¿ya? Eh, Hicieron un estudio en donde los compararon solamente a nivel económico y la verdad que era mucho más asequible. Sin embargo, hasta la fecha solo un estudio con pocos pacientes lograron comparar estos dos fármacos y la verdad es que el que ganó, por así decirlo, de forma significativa fue el Presex, sobre todo porque tenía mayor estabilidad hemodinámica. Pero es un estudio pequeño, casi observacional y por lo tanto no tiene mucha peso. Ahora bien, y los invito para que lo lean, no tengo ningún conflicto de interés, pero se está llevando a cabo en este momento está en fase de reclutamiento, es un ensayo randomizado que se está haciendo en Bélgica, en donde básicamente están mostrando los efectos de la clonidina versus la dexmedetomidina en este tipo de pacientes y tiene un apartado justamente de pacientes ventilados no invasivos. Por lo tanto, cuando ya salga este artículo, sería o sea, sería de gran utilidad que pudiesen leerlo y ver los resultados, a ver si efectivamente la clonidina, no solo por el precio, puede ser una alternativa útil en vez de la dexmedetomidina en estos pacientes. A modo de finalizar esta presentación, lo más importante, chiquillos, no retrasar la intubación con ningún tipo de alternativa no invasiva. Lo más importante es que este fármaco o todos los tipos de sedación se otorgan en las primeras horas en donde la adaptación es compleja, pero no tiene evidencia mantenerlo durante un tiempo prolongado. Primero, porque básicamente podríamos estar enmascarando una falla respiratoria aguda y sobre todo, recuerden, por básicamente los costos asociados a este tipo de fármacos. Con eso terminamos la charla de ventilación mecánica y sedación consciente de falla respiratoria aguda. Gracias, Paulina. Te pasaste. Sí, muchas gracias. Tremenda presentación, muy claro todo. Así que muchas gracias por eso. Recordamos que las preguntas van a ser al final en la mesa redonda, así que vayan anotando todas sus preguntas para que después las puedan hacer y podamos compartir en esa instancia. A continuación, dejo con ustedes al kinesiólogo César Ramírez. Él es kinesiólogo de los cuidados críticos de Hospital Félix Bulnes, es especialista en kinesiología intensiva de NACE. Además, también es terapista respiratorio certificado por el Consejo Latinoamericano para la Certificación Profesional en Terapia Respiratoria y docente del Laboratorio de Simulación Clínica de la Universidad de San Sebastián. César, adelante. Ya. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias Sebastián y Pablo por la invitación. Así que, bueno, en honor al tiempo, vamos a partir para empezar a hablar del siguiente tema. Ya tengo un problema, no puedo compartir pantalla. Dame un segundo.
¿No se ve la pantalla por ahí? No, César, Aún no. tenemos solo a ti. Un segundo. No me deja compartir. Problemas técnicos. ¿Qué te sale? No me parece que no hay problemas de preferencia, parece que el computador. Chiquillos, mientras César ahí soluciona el problema, Pablo les compartió ya el link en el chat del grupo, o en el chat de Zoom, sobre el curso de ventilación mecánica no invasiva, para que los que estén interesados puedan revisarlo, ¿cierto? Y frente a cualquier duda también nos puedan hacer llegar sus consultas. Ya. Ahí se fue César, se va a conectar enseguida, chiquillos. Mientras tanto, bueno, tenemos más de 60 participantes hoy día. Nos gustaría saber si pueden ir escribiendo en el chat, chiquillos, si son de acá de Santiago, de regiones, de fuera del país. Recibimos otras solicitudes, chiquillos, esta semana de Argentina, de Perú, Colombia y Venezuela. Así que sería ideal si pueden ir también compartiendo en el chat de qué parte nos escriben, chiquillos, o de qué parte se están conectando. Ahí tenemos de Rancagua, Santiago. Chicos, también de Win. Yo soy de Win también ahí. Bien, Laura, vecina. Ahí César parece que ya se está Ahí conectando. sí, Ahí sí, compadre. ahora sí, perdón. Dele nomás, César. Todo sube a la pantalla. ¿Ya se ve bien ahí? Voy a sacar esto. Ahí sí, compadre. Dele nomás. Se ve perfecto, César. Ya, ahora sí. Ya, perdón el retraso. Ya va a partir. Primero que nada, bueno, ya me presentaron, soy kinesiólogo del Hospital Félix Bulnes y miren, vamos a hablar lo que es la falla respiratoria asociada a la ventilación mecánica no invasiva y el uso de la canula nasal de alto flujo, que la verdad tiene bastante evidencia para su uso y su no uso, tanto para ambos dispositivos. Lo importante es ver cuál es el dispositivo más indicado para cada paciente. Les voy a hablar más que nada así como el tema de un poco de lo que es la evidencia y además un poco de lo que tenemos nosotros como experiencia a nivel de la unidad, en la OPC nosotros principalmente. Nosotros desde la OPC nos llegan pacientes tanto del servicio de urgencia como desde los servicios de medicina o otras unidades y principalmente son pacientes que llegan tanto intubados con soporte de ventilación mecánica no invasiva, canula de alto flujo, o también lo que se hizo ahora hace poco, que fue el tema de la pandemia, que se utilizó bastante el cronovigil asociado al uso de estos dos tipos de soporte, que vamos a ver más adelante cómo se comportó cada uno. A modo general, la falla respiratoria se divide en dos tipos, que es la falla pulmonar y la falla de bomba, que principalmente tenemos que la falla de bomba es la falla ventilatoria hipercápnica, pacientes retenedores de CO2, que por algún tipo de depresión central o componente mecánico del pulmón o su musculatura, terminan cayendo en fatiga y cayendo en ventilación mecánica invasiva. Y tenemos los otros pacientes que están en falla, principalmente el intercambio gaseoso, que es la falla hipoxémica, que por diversas causas patológicas terminan también cayendo en la fatiga estos pacientes y ventilación mecánica invasiva, que es lo que nosotros estamos buscando acá. ¿Qué pasa en estos pacientes? Hay que ver primero que nada si tienen alguna indicación de intubación.
Si estos pacientes tienen indicación de intubación, como dijo Paulina en la presentación anterior, lo importante es no retrasar la intubación porque finalmente vamos a tener un deterioro del paciente y una progresión en lo que es la mortalidad y todos los deterioros que pueden llevar al estar intubado en un paciente. O si el paciente a lo mejor no tiene algún tipo de indicación de intubación en el momento que está siendo evaluado, tenemos que probar ventilación mecánica no invasiva o cánula nasal de alto flujo o en su defecto oxigenoterapia convencional, que es lo que hay que definir prontamente. Entonces, tenemos un paciente con alguna falla respiratoria y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo apoyamos con no invasivo, con cánula nasal de alto flujo o lo intubamos el paciente? Yo creo que esa es una de las decisiones más difíciles que tenemos nosotros al momento de recibir un paciente, tanto en urgencia, en la UPC o en algún otro servicio, para ver cuál es el mejor soporte que requiere cada paciente. Entonces, hablando primero de la ventilación mecánica no invasiva, no vamos a entrar tanto como en la programación, los tipos de modos ventilatorios, ya que eso lo dan en el curso con Sebastián, así que no es un tema en este momento, pero sí más o menos cómo es el manejo de estos pacientes. Este es un paciente, la foto que tenemos en el lado derecho, que es un paciente tipo UPC, post-extubado, que está con su equipo de ventilación mecánica no invasiva. Y partiendo con la evidencia, también hay bastante evidencia en la literatura y dentro de ello tenemos que habla como para distintos tipos de falla respiratoria. El primer artículo nos habla de pacientes en la etapa de COVID. ¿Qué nos habla? Que la ventilación mecánica invasiva, no invasiva se utiliza principalmente para tratar la insuficiencia respiratoria aguda. O sea, ya es una primera línea de tratamiento que estamos utilizando en la actualidad. Y la principal ventaja que nos proporciona es que proporciona los mismos efectos fisiológicos que la ventilación mecánica invasiva. Miren, en ese texto yo igual tengo un poco como la duda, el criterio de que tanto la ventilación mecánica invasiva e invasiva nos genera un tipo de soporte de presión positiva. Ahora hay que tener ojo con los equipos. La ventilación mecánica invasiva funciona en base a compresores de equipos que generan una presión un poco más fuerte que la ventilación mecánica no invasiva, que es a través de turbinas que generan flujo y eso se traduce en presión. Así que igual hay que tener ojo con lo que nos dicen los estudios. Lo que sí nos habla acá finalmente es que la ventilación mecánica no invasiva no requiere una vía artificial y eso nos va a dar una ventaja frente al uso de algún tipo de vía aérea, que son todas sus desventajas que podemos ver y observar, que habla harto la literatura. Otro estudio nos habla, en la actualidad la ventilación mecánica no invasiva ha superado el uso de la ventilación mecánica invasiva en falla respiratoria aguda como primera alternativa. Esto ya se utiliza en varios centros, que en primera instancia un paciente llega con algún tipo de alteración patológica respiratoria, lo primero que se utiliza es oxigenoterapia o la ventilación mecánica no invasiva. Pero también acá nos habla algunos criterios de fallos que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo el pH, si es menor a 7,25 o la frecuencia respiratoria es muy alta, ya tenemos un indicio de que probablemente el paciente no nos va a tolerar este soporte ventilatorio y probablemente falle. Puede ser un indicio de fracaso, pero igual hay que evaluarlo caso a caso. Otro estudio también que asocia al tema de los pacientes COVID dice que la ventilación mecánica no invasiva es efectiva en distrés moderado a severo. También, ojo ahí, que es lo que consideramos también como datos clínicos del paciente. El éxito se relaciona con una buena PAFI junto a su clínica y además la necesidad de aumentar parámetros, ya sea presiones, FiO2, nos pueden indicar un fallo en la terapia. También hay que estar muy ojo con eso. Otro artículo también de febrero del año pasado nos dice que la ventilación mecánica no invasiva constituye una herramienta útil en asistencia respiratoria en determinados pacientes, pero no existe una recomendación clara. También lo nombró Paulina previamente, o sea, la ventilación mecánica no invasiva es una herramienta bastante útil, pero no en todos los pacientes con patologías similares o en mismas condiciones va a funcionar, entonces hay que tener bien claro cuál es la clínica, cuáles son las indicaciones, cuáles serían las contraindicaciones, que es lo que hay que tener más claro, que es lo que vamos a conversar más adelante con estos tipos de pacientes, y qué es lo que nos llevó a la falla respiratoria finalmente, eso también es muy importante. Y bueno, aquí hay el último punto dice que hasta ahora la experiencia clínica es mucho mejor que la evidencia científica. También hay que tener en claro eso. Hay otros estudios que hablan conceptos totalmente contrarios, que la evidencia científica es mucho mejor que la experiencia clínica, así que hay que tener en cuenta eso también al momento de ver a un paciente. Y por último, trabajo aquí para no seguir hablando de lo que es la bibliografía. Dice la ventilación mecánica depende de la etiología que ocasiona su aplicación, o sea, tenemos que hablar si el paciente es hipótico, hipercápnico, alguna neumonía hipoxémica, algún paciente neuromuscular, entonces en ese contexto tenemos que ir evaluando cuál va a ser la resolución para esta causa de la hipoxemia o hipercapnia que está presentando el paciente, y además la morbilidad asociada al paciente. Los pacientes a nosotros nos llegan con múltiples comorbilidades, entonces hay que tener siempre en claro
cómo va a ser el manejo de ese paciente, y no basarse tanto en la gasometría. No siempre tenemos que esperar pacientes que tengan una gasometría perfecta. Hay otros determinantes que nos pueden indicar qué es lo que va a estar dándonos un éxito en la terapia. A nivel bien general, y aquí nos vamos a terminar con un poco de la ventilación mecánica no invasiva para después tomarla más adelante, tenemos que hay diversas indicaciones de ventilación mecánica no invasiva. Ya desde sus inicios, siempre se ha estipulado que la insuficiencia respiratoria aguda es un indicador de utilizar nuestros equipos de ventilación. Edema pulmonar agudo, que también tiene bastante evidencia junto con el EPOC hipercápnico, es donde hay más evidencia del uso de la ventilación mecánica no invasiva. Pacientes neuromusculares, también vamos a hablar un poquito de ellos más adelante. Indicación de no intubar, que son pacientes que a lo mejor están con algún tipo de techo terapéutico porque su condición patológica a lo mejor es irreversible o ya definitivamente clínicamente no hay más opciones y se decide mantener el paciente con ventilación mecánica no invasiva. Ese es un tema también bastante importante que quizás hay que conversarlo en otra presentación, cuáles son los pacientes LED o NR, que hasta dónde llegamos con la ventilación mecánica no invasiva, porque también hay que ver qué tanto soporte le estamos entregando y qué tanta ayuda, beneficios se está entregando a esos pacientes. Post-extubación también la vamos a conversar en detalle en las siguientes diapositivas. Una insuficiencia respiratoria aguda asociada a cualquier otro conflicto que podemos encontrarnos. No todos los pacientes se conectan a ventilador mecánico no invasivo por patologías respiratorias. También hay otras causales que nos van a presentar algún tipo de condición que vamos a requerir apoyarlos un poquito. La neumonía también y la insuficiencia respiratoria postoperatoria. Dentro de todo esto es importante mencionar que nosotros con el ventilador mecánico no invasivo no estamos resolviendo la patología como tal. Eso hay que tenerlo bien claro. Nosotros estamos dándole un soporte, esto es un soporte vital, no es una terapia, y estamos ayudando a la musculatura respiratoria, mejorar el intercambio gaseoso, disminuir la disnea, conjunto con medicamentos, como se nombró en la presentación anterior, para tener una mejor tolerancia. Pero si en conjunto con el equipo médico no resolvemos la causal principal que nos está llevando a esta falla respiratoria, no vamos a lograr nunca resolver el problema al paciente y finalmente va a terminar intubado. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. En otro punto, hablando de la cánula nasal de alto flujo CENAF conocida, que bueno, yo les cuento como experiencia, yo la verdad, de ahora en pandemia recién empecé a utilizar la cánula nasal de alto flujo con pacientes adultos por lo menos, porque previamente en mis otros años de experiencia nunca había tenido la suerte de trabajar con pacientes con CENAF. Pero ahora se dio bastante en pandemia, que fue un como boom que se utilizaba bastante junto con el Pronavigil. Aquí un artículo de una revisión sistemática en 2019 ya decía que se ha oído en aumento el uso de la CENAF en conjunto con la ventilación mecánica no invasiva para evitar la intubación orotraqueal, que ya en el 2019 se utilizaba como pre-intubación del paciente. Bueno, en pandemia se utilizó bastante la CENAF como mantener el paciente con CENAF y evitar que fuera la intubación. El uso de oxígeno siempre es el primer paso de tratamiento para la insuficiencia respiratoria hipoxémica, ya sea el paciente viene de APS o directamente en el servicio de urgencia, siempre se va a apoyar con oxigenoterapia, convencional naricera, máscara de alto flujo, una mascarilla Venturi, pero siempre primero se utiliza oxigenoterapia. ¿Qué más tenemos? La cánula nasal de alto flujo habla que flujos sobre 30 litros por minuto ya se conoce como alto flujo, o sea, flujos menores a eso no se utilizan en una CENAF. El dispositivo es más cómodo y apoya una mejor adherencia al tratamiento. En eso yo creo que tiene una gran ventaja el uso de la CENAF versus la ventilación mecánica no invasiva, que es el tema de la comodidad. Como es cómodo este dispositivo, los pacientes tienden a utilizarlos más y a requerir y a solicitar incluso tener más este dispositivo versus una interfase que a lo mejor es más incómoda para ellos. Y los otros flujos superiores a 6 litros por minuto pueden aportar una humidificación insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que como la cánula nasal de alto flujo funciona sobre 30 litros por minuto, generalmente, si no es casi todas, utilizan humidificación activa. Entonces, por ende, tienen una mejor humidificación y disminuyen más los efectos de lo que es la alteración en la temperatura y humedad en la vía aérea. Otro artículo de la revista La Clínica Las Condes 2021 habla lo que les conversaba adelante, que la CENAF es mucho mejor tolerada que la ventilación mecánica no invasiva. Ahora que sea mejor tolerada no quiere decir tampoco que sea mejor, también depende de cómo la estemos utilizando nosotros. Dentro de ellas las ventajas aumentan la FiO2, como en el gráfico de acá abajo que les explico. Bueno, nosotros cuando tenemos un flujo inferior a 4, 5 o 6 litros por minuto, generalmente el paciente respira ese porcentaje de flujo y el resto lo tiene que respirar a través del ambiente. Pero si nosotros le entregamos un flujo superior a 30, 35, en general todo el flujo que necesita el paciente lo va a hacer a través del dispositivo. Por ende, va a tener un alto reservorio en su nasofaringe, rinofaringe, y van a tener una mejor dilución con el oxígeno en su vía aérea. Por ende, va a aumentar mayor el reservorio de FiO2.
El espacio muerto. Aquí hay un video que habla de, a medida de que aumenta el flujo, el espacio muerto va a disminuir. También hablan harto de que el espacio muerto disminuye en la cánula nasal de alto flujo, pero yo tengo mis dudas respecto a eso. Sí podemos decir que disminuye la resistencia inspiratoria, disminuye el trabajo respiratorio porque hay una mayor oxigenación, pero recordemos que el espacio muerto es todo el espacio en el que no hay intercambio gaseoso. En la vía principal no hay intercambio gaseoso, pero dice que disminuye el espacio muerto. Ahí se los dejo también como tarea para que lo evalúen bien, pero yo sí creo que sí disminuye la resistencia porque son flujos altos, disminuye el trabajo respiratorio porque claramente hay una mejor oxigenación en el ambiente. Y transporte mucociliar, como les dije, la CENAF utiliza modificación activa, por ende tendemos a mejorar una mejor humedad y una mejor temperatura que mejora el batido ciliar principalmente. Por ende vamos a tener todas las mejorías en lo que es las características anátomo-funcionales de tener una buena temperatura. El típico video que siempre se muestra en todas las presentaciones de humidificación. Y el último tema de la CENAF dice que presenta el uso de un CPAP que se genera con el uso del flujo, que disminuye la lactasia, aumenta la capacidad respiratoria funcional, disminuye la disnea del trabajo respiratorio. También ojo con esto, porque el CPAP que se produce o PIP que podemos dejar dentro de nuestra viera, también es muy variable, depende de la resistencia de la viera, características anatómicas, mecánicas. No siempre vamos a tener un CPAP 4 o 6. En condiciones ideales, en diversos estudios hablan que sí se produce, pero también ojo y evaluar si eso realmente se produce. Pero también en consideración para decir que está presente un CPAP presente en la cánula nasal. Ahora, ¿en qué pacientes los vamos a utilizar? Hipoxemia sin hipercapnia con FiO2 mayor a 40, dice un artículo que una guía que se hizo en la pandemia, que lo hizo nuestro colega Daniel Arellano. Importante, hipoxemia sin hipercapnia, o sea, cuando tenemos una PO2 baja, pero sin hipercapnia, porque si hay hipercapnia, claramente estamos reteniendo CO2, y ese CO2 tenemos que eliminarlo a través de nuestro volumen corriente. ¿Cómo lo hacemos? Eso con presión positiva, y la CENAF no nos va a entregar una presión positiva o presión de soporte, por ende, no estaría indicado en estos pacientes. Insuficiencia respiratoria hipoxémica leve moderada, también evaluar saturación, PO2, intercambio, necesidad progresiva de oxígeno en mayores dosis, también pacientes que a lo mejor están con oxigenoterapia convencional y no revierten o necesitan más flujo, también se puede utilizar. Profiláctica post-extubación, en algunos casos se utiliza, inflamación de vía aérea, excepción de falla cardíaca. También ojo con eso, cuándo y en qué tipo de pacientes se puede utilizar. Y lo importante es siempre saber más que cuándo lo podemos utilizar es la contraindicación. Como les comentaba, falla respiratoria hipercápnica. Algunos estudios demuestran que sí, es efectivo por el tema de la disminución del espacio muerto, pero también ojo ahí. Y pacientes, bueno, y lo mismo, pacientes retenedores de CO2, porque requieren un soporte para ventilar y mejorar ese CO2. Dentro de ello, aparecieron ahora en pandemia diversos protocolos del uso de la CENAF. Este, por ejemplo, es la propuesta del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que se utilizó en varios centros finalmente, que nos habla de que la CENAF se utilizaba previos al ingreso de los pacientes, antes de ser intubados o para mejorar o evitar la intubación. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, se utilizó el índice de ROX para evaluar su respuesta, el score de distrés respiratorio, y lo otro que apareció bastante, que me llamó bastante la atención, fue el PronoVigil, que fue bastante utilizado durante la pandemia. ¿Y qué es lo que nos dice el PronoVigil? Que el PronoVigil, bueno, la posición prono en un paciente que está despierto, nosotros estamos acostumbrados a ver los pacientes en prono que están intubados, sedados, con bloqueo neuromuscular para mejorar su condición, pero se empezó a utilizar en pacientes despiertos. Hay estudios que hablan a favor y en contra de este tipo de terapia. Lo importante es ver cuáles son las condiciones clínicas y la respuesta del paciente. Este estudio, por ejemplo, evalúa el PronoVigil con la ventilación mecánica no invasiva y la cánula nasal de alto flujo. ¿Qué nos dice? Que no hubo evidencia significativa entre una y la otra en el tema de la mortalidad, o sea, la mortalidad se mantuvo en similares condiciones. Lo que sí se encontró que la ventilación no invasiva disminuye la necesidad de intubación versus el PronoVigil y la cánula nasal de alto flujo, pero debido a estos pacientes o los perfiles o comorbilidades de estos pacientes siempre deben ser monitorizados de cerca en diferentes soportes ventilatorios. Eso es importante, ya que los pacientes llegan con distintas comorbilidades, a pesar que todos llegan con un distrés respiratorio asociado a neumonía COVID, siempre hay que tener ojo que no todos se van a comportar y van a responder de la misma forma, por eso hay que monitorizarlos de cerca y cada uno por separado. Este otro estudio también importante del 2019, que se publicó también por la Sochimi, habla del tema del PronoVigil y la cánula nasal de alto flujo, que fue lo que más vi por lo menos yo en la pandemia, los pacientes previos a la UPC que pasaban por la urgencia, o previo a la intubación, que decía que estos pacientes, principalmente a pesar de esta terapia, no disminuía el riesgo de intubación.
Al contrario, incrementaba el riesgo del retraso de intubación. Y todos sabemos que si retrasamos la intubación vamos a tener mayor deterioro de la función ventilatoria, mayor deterioro del parénquima pulmonar y todo lo que conlleva eso. Entonces, finalmente, aquí este estudio nos habla que no es factible utilizar el Pronavigil con Senaf, ya que retrasamos la intubación. Ahora sí, nos dice que no hubo efectos de mortalidad a los 28 días. Importante eso, pero la mortalidad también depende de diversos factores que suceden dentro de la unidad, así que también ese es un factor importante a considerar posterior a eso. Ya, hablamos un poquito de no invasivo y Senaf a nivel global. Vamos a ir un poquito más a la parte práctica de lo que es estos dos dispositivos y soporte. Dentro de ellos va a partir primero el éxito y el fracaso de estas terapias. Primero que nada, el éxito lo había separado yo por Senaf y no invasivo, pero lo importante es que tengamos claro que cualquiera de estas dos terapias, indiferente a lo que utilicemos, tenemos que saber qué es lo que nos está llevando a un éxito y qué es lo que nos va a llevar a un fracaso de estas terapias. El éxito principalmente está dado por la frecuencia respiratoria. Vamos a ver una frecuencia respiratoria que va a disminuir. Aquí donde encontré este artículo hablaba abajo de 28-30, idealmente, igual yo encuentro que es muy alto 28-30, pero una disminución de frecuencia respiratoria también es bastante importante. Reducción de FIO2, 10 puntos, disminución de frecuencia cardíaca, disminución de signos de apremio, índice ROC, de ahí se los voy a comentar, y saturación. Ojo con esto, que nosotros digamos que disminuye la frecuencia respiratoria o, por ejemplo, disminuyó FIO2 10 puntos, no tenemos que basarnos solo que disminuyó 10 puntos, estamos en un éxito. Si tenemos una FIO2 del 80-70% y lo logramos bajar a 60, igual tenemos un paciente que a lo mejor está en alta demanda o alto soporte de ventilatorio, entonces igual hay que tener ojo si ese puntaje está con relación a realmente qué tanto ayuda le estamos entregando al paciente, igual que frecuencia cardíaca, signos de apremio respiratorio. Si el paciente está enmascarando sus signos de apremio respiratorio por algún tipo de sedación para mejorar el acople al equipo, también hay que tener ojo con eso, que no sea un enmascaramiento de que la terapia está funcionando. El índice de ROX, que se lo muestro previamente aquí en esta presentación, que habla de saturación, FIO2 y frecuencia respiratoria evalúa, es un índice que nos indica más que nada si está respondiendo a la terapia de oxigenoterapia el paciente. Entonces aquí tenemos un cuadro abajo que nos explica que, por ejemplo, a las 2 horas de la instauración de algún tipo de soporte de oxigenoterapia, por ejemplo la CENAF, al realizar esa fórmula nos tiene que dar un valor mayor a 2.85. Si ese valor es menor, estamos indicando que el paciente probablemente requiere un tipo de soporte de vía aérea mayor, que en este caso la intubación. Y así consecutivamente a las 6-12 horas para ir evaluando la respuesta de estos pacientes a la cánula nasal de alto flujo. Entonces, como les decía, siempre el éxito hay que ir evaluando en relación a qué tanto soporte estamos entregándole al paciente. Ojo con eso. Y si el paciente termina en un éxito, obviamente continuar con la terapia, empezar a evaluar cómo se va comportando y ajustar los parámetros hacia el descenso o mantención y empezar a lo que son las ventanas progresivas de estos dos dispositivos, porque el paciente idealmente tiene que irse a su casa sin alguno de estos dispositivos con los que está ingresando. Y lo más importante, creo yo, que a veces se nos pasa, que es el tema del fracaso, hay que tener ojo a todos los signos que nos están indicando que el paciente puede estar fracasando en la terapia y no dejar esperar y tampoco seguir con el tema de aguantar al paciente, que a veces pasan horas, días incluso en que un paciente está con algún tipo de soporte, y eso después nos va a ver en un deterioro tanto clínico, imagenológico, gasométrico y de otros órganos del paciente. Entonces, dentro de ellos, frecuencia respiratoria se mantiene, aumenta, la FIO2 que vaya progresivamente en aumento, FIO2, presiones de soporte, todo eso nos va a indicar que el paciente está con mayor requerimientos de soporte ventilatorio y eso ya es un fracaso. Aumento, mantención de frecuencia cardíaca, hemodinamia, aumento de la apremio respiratoria, o sea, mayor disnea, mayor uso de musculatura accesoria, que el paciente genere palidez, cianótico o algún otro conflicto. Caída de la PAFI, si tenemos una PAFI ya mayor a 100 puntos de caída, claramente tenemos que pensar que el paciente está fallando. Retención de CO2 y hipoxemia, que a pesar que nosotros aumentamos la FIO2, le aumentamos el soporte, el paciente sigue con deterioro clínico, claramente nos vemos frente a un fracaso y no hay que esperar más y intubar el paciente y manejar la vía aérea con un soporte ventilatorio invasivo. Idealmente se ha estudiado que entre 1 a 2 horas hay que evaluar la respuesta y si no hay respuesta hay que empezar a determinar este paciente como que requiere intubación y no aguantarlo más. La parte más práctica de esta presentación es el tema de nuestra experiencia clínica en la unidad.
Importante, el propósito y la elección del soporte que vamos a entregarle a nuestro paciente. El soporte ventilatorio tiene que ser en base a la demanda individual de cada paciente. No tenemos que utilizar siempre el mismo soporte porque el paciente, no sé, a todos los EPOC los vamos a apoyar con soporte ventilatorio no invasivo, con el mismo modo ventilatorio, la misma cantidad de oxígeno. Claramente, cada uno se va a adaptar y va a necesitar distintos tipos de terapia. Así que tenemos que tener claro eso. Por ende, la clínica de ingreso es muy importante. Antecedentes mórbidos y condición clínica basal. Es importante ver qué otros antecedentes tiene nuestro paciente, la anamnesis muy importante. Si el paciente nos llega directamente, estamos trabajando en la urgencia y nos llega, hay que tratar de recaudar todos los antecedentes mórbidos del paciente, o de la ficha clínica si estamos en otra unidad, porque eso nos va a determinar finalmente si nuestro tratamiento va a ser de éxito o no finalmente, porque también es importante saber qué tipo de función muscular, respiratoria tenemos en nuestro paciente. El motivo de la descompensación ventilatoria, si es reversible o irreversible. Si vemos que claramente el paciente no va a revertir con lo que nosotros le estamos entregando, tratar tampoco de retrasar eso y empezar a escalar en manejo de soporte. Estado cognitivo y de cooperación, que aquí puse el S5Q, el Glasgow, que es lo que más se utiliza. Importante evaluar si el paciente es capaz de cooperar y va a tolerar la terapia de manera adecuada. En ese contexto se puede apoyar un poco con lo que es la sedación consciente, algún tipo de analgesia o lo que necesita el paciente para cooperar un poquito en la terapia, porque si no, finalmente esta terapia va a fallar porque el paciente no va a tolerar y va a generar un aumento del trabajo respiratorio por la intolerancia al equipo que se está utilizando. Otro dato importante y no menor es el tema de algún tipo de soporte utilizado previamente. O sea, si el paciente nos llega desde la urgencia de medicina o algún otro centro que ya haya utilizado ventilación mecánica no invasiva o cánula nasal, una cantidad X de días o una cantidad X de horas y el paciente no ha respondido, tampoco la idea es esperar mucho y mantener el mismo equipo y no escalar. Entonces también utilizar y ver cuál es la respuesta que ha tenido estos distintos dispositivos el paciente de manera previa. Y evaluar la posible respuesta que va relacionada con si es reversible o reversible. Si el paciente claramente no va a responder o no va a tener una buena respuesta a nuestra terapia, también siempre anticiparse y evaluar la experiencia clínica y empezar con el manejo avanzado de la vía aérea en relación a intubar al paciente. Bueno, acá no se ve un poquito arriba, pero lo primero que les voy a comentar es el hecho de la extubación en ventilación mecánica no invasiva, que es lo que más utilizamos nosotros actualmente en la unidad. El ventilador mecánico no invasivo se utiliza en la mayoría de nuestros pacientes que están en ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pacientes están entre 7 a 10 días de soporte ventilatorio invasivo, que eso ya es una indicación de que el paciente va a estar con un poco de debilidad adquirida en UCI, va a tener cierta fatiga, no va a tener la fuerza necesaria para poder soportar una ventilación espontánea sin ningún tipo de soporte, además del choque y los procesos inflamatorios que está cursando. Entonces, idealmente, paciente con 7 o 10 días más de ventilación mecánica, nosotros lo estamos apoyando con lo que es el soporte ventilatorio no invasivo. Aquí en el primer video vemos cuando se extuba el paciente, el retiro del tubo, que está en enfermería, el equipo médico, el kinesiólogo. Y acá, bueno, en el segundo video vemos cuando el paciente se le instala de manera inmediata, bueno, previamente haber permeabilizado su viera y todo, se apoya con la ventilación mecánica no invasiva, que se apoya con su interfaz y su equipo que estamos en este momento observando. Cardiopatías también son pacientes que nosotros estamos apoyando post-extubación con ventilación no invasiva, ya que el efecto de la presión positiva en la función cardíaca, que ya lo han visto en diversos artículos, los efectos benéficos que tiene sobre la presión, o sea, sobre el miocardio, la presión positiva. Paciente hipótico, también paciente hipótico, sabemos que son retenedores, tienen algún tipo de falla mecánico directamente, entonces también los apoyamos con ventilación no invasiva post-extubación. Y importante también que nos llegan bastantes pacientes con debilidad muscular cuantificada previa a su ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos pacientes que, les dije previamente que 7 días de BMI, pero hay pacientes que están 2 o 3 días con ventilación invasiva y basta con eso para que el paciente salga muy debilitado por su condición basal, por mala nutrición, mala adherencia a sus tratamientos, y pacientes que físicamente no están muy bien. Entonces, con 2 o 3 días de ventilación mecánica invasiva ya los pacientes están débiles, o ni siquiera porque estén débiles de base, pacientes, o sea, ni siquiera porque estén con el uso de la ventilación mecánica invasiva, sino que ya vienen débiles de base de su casa, están en un estado de postración. Entonces, hay pacientes que sí, por sus conductas o antecedentes mórbidos, los apoyamos con ventilación invasiva para evitar alguna falla y que falle la extubación. En este criterio de la extubación con ventilación mecánica no invasiva, tenemos complicaciones que se ven en todo tipo de terapia o soporte. Dentro de ellos lo más
que vemos nosotros son las fugas, que se da por la interfase, ya que la interfase debería adaptarse idealmente a cada paciente por su anatomía facial. Tenemos las diversas interfaces oronasal, full face, perfumax, y bueno, dentro de ello, no todos los pacientes se pueden adaptar, también la demanda de insumos que tenemos no siempre es la óptima, así que el paciente va a presentar mucha fuga y eso es importante porque nos va a generar asincronía entre los flujos que nos está entregando el equipo y lo que está requiriendo el paciente. Segundo punto, la claustrofobia. Yo no creía que los pacientes realmente presentaran claustrofobia con los equipos de ventilación invasiva, pero sí hay muchos pacientes que refieren, les molesta que les llegue aire en la cara, que la interfaz les cierra mucho, sienten claustrofobia, entonces ahí hay que apoyarle un poquito con el tema de un poco de lo que es la sedación para tener un poco más tranquilo y que el paciente tolere. Daño cutáneo que se ve también bastante las LPP, irritación nasal ocular, vómitos, hay pacientes que presentan vómitos también y se ve también en los equipos, les molesta la interfase por alguna causa, presentan vómitos y eso es muy riesgoso porque se ve asociado a lo que es la neumonía aspirativa. Celorrea, aerofagia, ojo con la aerofagia con los pacientes que son alguna cirugía gástrica, y comunicación en los pacientes en general después de que se extúan, quieren comunicarse, tratar de hablar y el equipo les incomoda, no pueden comunicarse y eso les genera un poco de conflicto. Dentro de un poco de programación a nivel general, como les dije, no vamos a andar un poco lo que es la programación del equipo, pero sí les voy a mencionar que los modos más utilizados acá son el ST de manera binivelada con un IPAP y EPAP. Recordemos que estos pacientes están en ventilación mecánica con bastantes días de soporte ventilatorio, están con presión de soporte, están débiles, entonces nosotros los apoyamos con modalidad binivelada que les va a dar una presión de soporte para que su musculatura respiratoria no se fatigue y no vuelvan a reintubarse estos pacientes y puedan tolerar y entrenarse de a poquito para salir de su falla respiratoria. Entonces siempre le vamos dando una presión de soporte de base que va progresivamente en disminución para poder retirar eso y que el paciente vuelva a ventilar de manera espontánea sin ningún tipo de ayuda. Modalidad ST, que nos tiene más que nada una ventilación de respaldo, en el caso de que el paciente esté presente alguna apnea, porque los pacientes a veces por el mismo tipo de sedación que tienen, se duermen, hacen apnea, requieren un poquito más de frecuencia de respaldo. Ojo con el modo ST, que también he visto bastante, el modo ST tiene una frecuencia de respaldo, no esperen que si el paciente está ventilando tranquilamente 20 frecuencias respiratorias le den 20, y acuérdense que la frecuencia es de respaldo, entonces no darle más de lo que el paciente está respirando. Tampoco el respaldo quiere decir que el paciente yo quiero pillarlo con su frecuencia respiratoria cuando está un poquito taquipneico y darle más frecuencia respiratoria. La frecuencia de respaldo se activa en modo ST solo cuando el paciente realiza una apnea, así que ojo con el respaldo que le van a dar. Eso a nivel de la extubación. Tenemos también el otro manejo que tenemos con pacientes hepóticos, que también hay bastante evidencia en los pacientes hepóticos del uso de la ventilación mecánica no invasiva, y dentro de ellos nos llegan bastantes pacientes hepóticos con una falla respiratoria hipercápnica, pacientes que se descompensan, se reagudizan, que no son con mucha adherencia al tratamiento o no tienen mucha red de apoyo. Entonces, dentro de ello, el paciente llega al servicio de urgencia o al UPC, primero con oxigenoterapia, no tiene respuesta, se apoya con ventilación mecánica no invasiva, y dentro de ello depende mucho de la programación, tolerancia y realmente el tiempo que esté este soporte, si vamos a tener un éxito o fracaso esta terapia. Si tenemos un éxito, empezamos con las ventanas progresivas y el paciente va a mejorar. Si tenemos algún tipo de fracaso, obviamente fallo, intubación del paciente. Y lo más utilizado, como les dije, es el modo ST, IPAP, EPAP, evaluar siempre volumen corriente, volúmenes altos nos van a generar mayor deterioro. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en los pacientes hepóticos? Disminución de la disnea con la presión de soporte, manejo de la hipercapnia, también el soporte nos va a dar un mejor barrido de CO2, y eso nos va a repercutir en mejoría de signos vitales, frecuencia respiratoria, presión arterial, y nos va a evitar la intubación. Ojo que siempre tenemos que tener en cuenta todos los detalles que les mencioné anteriormente: uso musculatura accesoria, gasometría arterial, nivel de conciencia. Si el paciente empieza con un nivel de conciencia a deteriorarse, también indicación de intubar el paciente. Y días, si el paciente vemos que tiene muchos días sin mucha respuesta, hay que intubar a ese paciente. Aquí como dato nomás les muestro nuestra hoja de entrega, que tenemos siempre los días de ventilación, la gasometría arterial, modos ventilatorios y soporte que está teniendo el paciente. Otro, edema pulmonar agudo, el EPA, tenemos que también bastante estudiado y con bastante evidencia. Siempre lo apoyamos con ventilación no invasiva, ya sea CPAP o binivel, depende de la demanda del paciente, para descargar musculatura respiratoria, disminuir la disnea y el trabajo respiratorio, y reducir el riesgo de intubación. Aquí un estudio bastante antiguo, como del 2010, que nos habla que la BNI mejora la sintomatología de disnea y mejora el intercambio gaseoso, y reduce la necesidad de intubación y se asocia a una menor mortalidad. Edema pulmonar también bastante evidencia.
Y para finalizar con la ventilación mecánica no invasiva, otras condiciones que lo utilizamos, pacientes neuromusculares, ojo también, como les nombré al principio, neuromusculares son pacientes con una patología degenerativa, que hay que ver también hasta qué punto los vamos a apoyar con la ventilación no invasiva. Estos pacientes en primera instancia van a tener varios días de soporte ventilatorio no invasivo, pero también ver si se deterioran, si requieren intubación y finalmente traqueostomía. Ojo con esos pacientes. Fracaso en alguna otra terapia, hay pacientes que ingresan por alguna causa X que no es respiratoria, algún paciente renal o algo, y empieza con apremio ventilatorio secundario a esa causa inicial y tenemos que apoyarlo con no invasivo. Neumonía también, en general los pacientes con neumonía que llegan a la urgencia, todos terminan intubados, pocos pasan por el soporte ventilatorio no invasivo. Así que también, pero igual se utiliza como primera línea la ventilación no invasiva. Falla ventilatoria post-pabellón, también pacientes por dolor o alguna causa externa también caen a ventilación mecánica no invasiva. Y fracaso en extubación, ¿por qué lo pongo en asterisco? Porque hay pacientes que realmente tienen 2 o 3 días de tubo, que es realmente poco, los extubamos y empiezan a generar algún conflicto ventilatorio durante el mismo turno o las primeras 24 horas, y eso requiere apoyo de ventilación no invasiva para evitar lo que es la intubación de estos pacientes. Y para finalizar, cuando utilizamos la cánula nasal de alto flujo, no solo la unidad, que en realidad lo utilizamos bastante poco, pero se utiliza. Pacientes con hipoxemia sin retención de CO2, como les nombré previamente, pacientes con retención de CO2, nosotros necesitamos que ese CO2 se genere a través de un volumen esa salida, y eso se logra a través de presión de soporte. Ventanas con no invasivo, nosotros hacemos las ventanas en general con oxigenoterapia convencional, pero si el paciente no tolera eso, desatura o requiere más flujo alto de oxígeno, utilizamos la CENAF para realizar esas ventanas. Ojo, ahí también podemos ver si utilizamos mascarilla Venturi o CENAF, ahí hay que ver cuál tipo de alto flujo vamos a utilizar. Pacientes que a lo mejor no tienen indicación de tubo, pero no toleran tampoco la ventilación mecánica no invasiva a pesar de la medicación, también se apoya con la CENAF acomodando los flujos de este paciente. Y en extubación, yo por lo menos personalmente no he tenido la certeza de extubar un paciente y pasar la CENAF, en general los apoyo con no invasivo, pero también hay casos pocos que se utilizan también con CENAF post la extubación. Aquí tenemos un caso, una paciente, distrés respiratorio por COVID, llegó con oxigenoterapia, se apoyó con CENAF en primera instancia, en el primer turno, siguiente turno la encontré ya con la CENAF apagada, con ventilación mecánica no invasiva, y aquí pasó que la paciente finalmente estuvo 2 o 3 días aguantándola con soporte ventilatorio invasivo, y aquí estamos en el último turno en el que la paciente estaba armando el equipo invasivo para poder recibirla. Así que ojo con los días que tenemos nosotros de aguante con estos pacientes, porque nos van a finalizar en un deterioro de esta patología. Ahora, ¿qué es lo importante que les puedo resumir? Tanto la ventilación mecánica no invasiva como la cánula nasal de alto flujo deben ser aplicadas de manera precoz ante una falla respiratoria aguda. Y idealmente, si fracasa alguna de las dos, a anticiparse a lo que es el manejo avanzado de intubar el paciente y ventilación mecánica invasiva. Eso por ahora les puedo comentar. César, muchas gracias. ¿Se escucha bien, chiquillos? Sí, se escucha. Perfecto. Muchas gracias por tu presentación, César. Muy buen tema. Yo creo que es un tema que a todos nos actualmente, ¿cierto? Nos incluye en nuestro diario quehacer en la unidad de paciente crítico, ya que contamos con varias herramientas, ¿cierto? De soporte ventilatorio, desde la oxigenoterapia, bajo flujo, alto flujo, ¿cierto? Cánula nasal, ventilación mecánica no invasiva y finalmente la intubación. Así que te agradezco la aclaración en esta pequeña charla, que obviamente el tema da para mucho. Ya, Sí, da para mucho, difícil resumir esto en tan poco tiempo. sí, no, es un tema que perfectamente es para un curso completo. Así que te agradezco, César, y a Paulina igual, sus presentaciones que fueron de gran nivel. Tenemos ya abierta la mesa ronda, Pablo, ¿no? Sí, exacto. Así que vayan haciendo sus preguntas. Tengo una pregunta de todas formas que la voy a plantear ya porque está escrita en el chat. Y dice así de Diego: ¿cuál ha sido su experiencia con BNI en pacientes crónicos respiratorios no EPOC y en falla de extubación? ¿Sería óptimo utilizar BNI de rescate o reintubar? A ver, espérame. Déjame escuchar. Ahí Ahora van sí. como dos preguntas. Ya. Ahora sí, perdón, repítemela Sí, no te que se preocupes. me fue el audio. Diego pregunta básicamente son dos preguntas. La primera es: ¿cuál ha sido su experiencia con BNI en pacientes crónicos respiratorios no EPOC? Así que ahí, ¿cuál ha sido tu experiencia? Algún paciente, me imagino, asmático, cualquier paciente que tenga comorbilidad respiratoria, pero no necesariamente EPOC.
Ya, mira, lo iba a poner en la presentación, pero lo eliminé un poco por un tema de tiempo, pero la verdad es que hay que tener en cuenta también cuando utilizamos tanto CENAF como no invasivo el tema de dividir un paciente crónico con un paciente agudo, pero el manejo en general es similar, o sea, el paciente indiferente de la causa respiratoria o no respiratoria que lo lleve al uso de estos dispositivos es en base a identificar si el problema tenemos una hipoxemia presente o tenemos una falla de mecánica finalmente. O sea, el paciente puede que esté fatigado por alguna causal distinta, o sea, el paciente puede que esté obstruido y por eso está fatigado, lo vamos a apoyar con ventilación mecánica no invasiva. Bastante buena respuesta porque evitamos un poco lo que es el manejo avanzado y aéreo, pero siempre hay que tener en cuenta que tenemos que buscar la causa principal que nos está llevando a este deterioro finalmente de mecánica, porque la ventilación mecánica no invasiva nos entrega una presión de soporte, que es para ayudar a que nosotros ventilemos y que el paciente no se fatigue, y es una ayuda para el paciente. Pero si no estamos resolviendo la causa, claramente, indiferente a la causa que tenga, el paciente no va a responder. Y en pacientes que no son respiratorios han tenido bastante respuesta y la verdad es que tienen una mejoría más rápida que un paciente respiratorio en estos dispositivos, porque claramente su conflicto no es ventilatorio. No sé si respondí Súper, la muchas pregunta de gracias. Diego. Probablemente sí, y yo me gustaría sumar una. Quería saber cuál era tu experiencia en el famoso asmático, porque la verdad ahí la evidencia como que siempre tira para abajo al BNI, pero en la clínica nosotros sabemos que ventilar un asmático de repente termina siendo un tremendo dolor de cabeza. Entonces no sé cuál ha sido tu experiencia en pacientes en crisis asmáticas con BNI. Ya, mira, también, bueno, tiene bastante poca o como que bien controversial el tema de un paciente asmático. Algunos dicen que no hay que utilizar la ventilación invasiva, que hay que utilizarlo. Bueno, la verdad, yo me he visto en momentos en el que el paciente sí ha tenido que ocupar la ventilación mecánica no invasiva porque está con una fatiga presente y necesito darle ayuda, porque si no el paciente termina intubado. Entonces le damos una ayuda que es momentánea, pero en ese contexto también tengo que resolver que el asmático está ahí porque tiene un cuadro obstructivo. Entonces ahí tenemos que ayudarnos un poco del equipo médico también que nos apoye con el tema de la medicación, tanto aerosolterapia como la medicación endovenosa para disminuir ese cuadro obstructivo y poder que el paciente disminuya su apremio y tolerarlo bien. Y ahí, ojo con las presiones también, la resistencia de la vía aérea va a estar alta, ojo si el paciente a lo mejor asmático está con algún parénquima muy deficiente con bula, así que ojo también, pero sí la he tenido que utilizar y la verdad es que no tenía ninguna complicación así mayor de que el paciente se me deteriore más con el uso de la ventilación invasiva. Siempre y cuando apoyándolo Perfecto. siempre con la aerosolterapia. Y si se puede, humidificación activa también para que esa vía aérea esté un poquito más estable para apoyarse. Sí, claro, claro, buen día de hiperactividad, ¿cierto? Sí, estoy de acuerdo contigo, mi experiencia también ha sido, lo hemos tenido que utilizar, y la verdad es que a nosotros, particularmente todo paciente con movilidad respiratoria, la humidificación activa va como de base. No lo cuestionamos por el mismo tema de la realidad y la hiperreactividad de la vía aérea. Eso, hay algunos trabajos incluso que ponen de corte que el paciente asmático con neumonía, no lo pienses y vaya a tubo, y la mayoría te dice, igual inténtalo, dale una chance, y pronto responde. Así que Sí, sí, es como sí, un se ve poco, bastante la urgencia que por un tema de demanda se apoyan con no invasivo y algunos pacientes salen con la ventilación mecánica no invasiva. sí, Uno ve que piensa que no van a responder, pero responde bastante bien. sí, es Perdón, verdad. chiquillos, que para complementar, ambas presentaciones hablaron un poco lo mismo en el sentido de la importancia de que la ventilación no invasiva es una terapia multidisciplinaria, en el sentido de que no el ventilador te va a solucionar el problema, jamás. Incluso, como decía César o Paulina, ¿cierto? Responde a signos y síntomas que uno va observando en el paciente, ¿cierto? Y va atacando esos síntomas y signos para poder disminuir un poco el trabajo respiratorio del paciente, revertir la hipoxemia y tal vez la hipercapnia. Pero hay muchos criterios externos, ¿cierto?, que el paciente requiere para un buen uso de la ventilación mecánica no invasiva. Desde el estado de conciencia, ¿cierto?, que requerimos un Glasgow mínimo de 8 y también, ¿cierto?, en adelante, y obviamente las terapias coayuvantes. Como decía César ahí, ¿cierto?, si tenemos un asmático o un hepótico que ya tiene una crisis de ansiedad porque se está ahogando, se está muriendo, apoyarlo, por supuesto, con ansiolítico es importantísimo. El ventilador por sí solo jamás va a poder, ¿cierto?, resolver una fase aguda del paciente sin otra terapia coadyuvante. Yo creo que por ahí también va el análisis que puede hacer todo el equipo interdisciplinario, enfermería, medicina, kinesiólogo, ¿cierto? Teófono o técnico de enfermería, quien participe en el paciente. Yo creo que eso es esencial, porque muchas veces, ¿a quién no le ha pasado que ya indicamos ventilación mecánica no invasiva a los médicos y con eso ya creen que está resuelta el escenario y muchas veces requiere mucho más que eso? Y dentro de eso que nombraste Exacto. tú también es importante que el equipo también sepa cuáles son los criterios de falla para estar atento al paciente, que es lo que más tenemos que, para no retrasar los demás procesos.
Así es eso. Correcto. Siguiente Quiero leer pregunta. sí, quería leer la pregunta de Nicolás, que es bastante interesante. Dice, acerca de la evidencia de BNI en pacientes con exacerbación de fibrosis pulmonar. ¿Qué experiencia tienes tú, César, con estos pacientes? Ya, El mira, exacerbado con fibrosis. sí, mira, nos han llegado bastantes pacientes que han llegado, bueno, ahora no, pero el año pasado me acuerdo que llegaron bastantes pacientes con fibrosis pulmonar, con parénquimas bastante deteriorados, y uno ahí como que se presenta un poco la duda, como que el paciente lo manejo con no invasivo o no, por el tema de que estos pacientes tienen un parénquima muy sensible, lábiles, tienen bulas, se pueden romper, son más rígidos, entonces ahí uno se plantea un poco, ¿lo utilizo o no utilizo? La verdad es que finalmente, como el paciente está empezando a presentar signos de fatiga, está un poquito hipoxémico, lo apoyamos igual con ventilación mecánica no invasiva. Ojo con las presiones, no voy a aumentar tanto el EPAP, sobre todo, no lo voy a aumentar bastante para poder no aumentar tanto su PIB intrínseco, podríamos decir, para que no se vaya a romper nada. Y un soporte adecuado para mantener un volumen corriente ideal y evitar un poco lo que es el desgaste o el cansancio de los músculos respiratorios. Ahora, si damos un contexto de que la ventilación mecánica invasiva y no invasiva, como decía un artículo, fisiológicamente se comporta similar, si el paciente no lo apoyo con no invasivo, finalmente igual va a estar ventilado de manera invasiva, voy a meterle igual presión positiva, entonces igual voy a tener el riesgo de romper ese pulmón. Entonces, no está de más probar previo con un equipo, y me acuerdo de las palabras de que una vez me dijo Roberto Vera, colega, que él decía así como, nunca no tengas miedo de presurizarlo a él, porque finalmente el equipo de no invasivo funciona en base a fuga. Entonces el paciente siempre, a pesar que yo le meta mucha presión, probablemente va a estar fugando por otro lado antes de que se rompa el pulmón. Así que igual pueden confiar un poco en el tema de que la ventilación invasiva tampoco es tan delétera en ese aspecto. Sobre todo por la nasogástrica, que es el gran dolor de cabeza eterno de la fuga. Sí. Oye, César, mira, sí, a mí me ha pasado, también por complementar tu respuesta, los pacientes fibróticos no ha pasado que suelen tolerar mal, no les gusta la presurización. Sin embargo, hay algo que tú dijiste antes que tiene que ver con la medicación y probablemente estos pacientes con exacerbación ya fibróticos, hay los protocolos Meduri para evitar que la cuestión avance, es fundamental los corticoides, ¿cierto?, endovenosos para sostener un poco y que no se vaya fibrosando más. Y lo que nosotros hemos optado en general como premisa es que el trabajo respiratorio siempre prima por sobre la hipoxemia. Y en ese caso, nosotros hemos también usado la BNI, pero como no lo toleran tanto, empieza a entrar el labón de la sedación, ¿cierto? La sinafia usamos mucho, probablemente Sebastián también ha tenido de repente la sinafia en estos casos, como es finalmente un trastorno de difusión principalmente, andan bien con oxigenoterapia. Pero, como tú decías también, hay un tema de costo energético de la ventilación de estos pacientes que probablemente el solo hecho de respirar de ellos, el costo energético del músculo es mucho mayor y por tanto ventanas de no invasivo no anda súper bien. Incluso que de repente al paciente no le gusta mucho, pero darle horas efectivas de conexión para aliviar un poco al músculo respiratorio y que pueda tener una mejor performance posterior a esa ventana. Pero sin embargo, siempre ha sido un paciente un poco más difícil de abordar, como tú dices, y a pesar de eso, nosotros también hemos usado la BNI y la verdad es que no ha ido bien. Generalmente, de la misma forma que decís tú, o sea, EPAP bajo, no nuestro principal objetivo, pero sí aliviar a la musculatura respiratoria para que pueda ser competente posteriormente. ¿Seba, algo que decir? Ahí también, Pablo, para complementar, bueno, hay que ver también en qué etapa se encuentra el paciente. Yo creo que es súper importante cuando hablamos de fibrosis pulmonar, en qué etapa se encuentra. Si una etapa más inicial, ¿cierto? Con un parénquima un poco más distensible o complaciente, versus una fibrosis ya avanzada, donde el parénquima en una tomografía que sea computarizada, vemos, ¿cierto?, que el parénquima ya no existe o que tenemos, ¿cierto?, una lactancia gigantesca y una poca distensibilidad. Probablemente ahí la CENAF anda bastante bien. Yo ahí siempre soy más cuidadoso en el sentido de evaluar bien en qué etapa se encuentra el fibrótico pulmonar, ya que el riesgo, ¿cierto?, en una etapa avanzada de fibrosis con un pulmón bastante poco complaciente puede generar más daño que beneficio. ¿Ya? Entonces, la experiencia que he tenido en estos años con pacientes fibróticos, siempre trato de ocupar oxigenoterapia de alto flujo para saciar un poco, ¿cierto?, el dry respiratorio o la sed de flujo que tengan estos pacientes, o ayudándolo con alguna terapia ansiolítica que podamos, ¿cierto?, manejar un poco ese drive. Y sabemos que también la fibrosis pulmonar en exacerbaciones, principalmente virales que se dan en estos pacientes, requiere un tiempo de recuperación farmacológica de por lo menos 14 días. Entonces, probablemente el alivio respiratorio lo vamos a ver en la segunda o tercera semana, ¿cierto?, post instalación de los medicamentos, ya sea antivirales, ¿cierto? O farmacología
se me fue la palabra. Corticoides probablemente, que es como lo más indicado en Corticoides, estos pacientes en exacerbación. Exactamente. Entonces, ojo también ahí con el tiempo en que abordamos al paciente fibrótico. Yo creo que una de las claves es primero identificar en qué fase está este paciente y segundo, evaluar bien el nivel del parénquima a través de una tomografía axial computarizada y ver el real daño que tiene este paciente. Probablemente, como decía César, si está asociado también a bula o ya neumotoras espontáneos previos, probablemente la terapia no invasiva ande bastante mal, pensando en un paciente que tiene un pulmón ya bastante delicado. Entonces, ahí entra también el ojo clínico, la experiencia del profesional, ¿cierto? Y el saber identificar los signos y síntomas versus el riesgo-beneficio. Yo creo que el fibrótico, como ustedes decían, es un paciente bastante complejo y sobre todo que tiene un costo-beneficio que tenemos que siempre poner en la balanza. ¿Más preguntas? Hablan aquí de los pacientes neuromuscular, José. Dice, ¿qué experiencia han tenido pacientes que tienen alguna condición neuromuscular en relación a la ventilación mecánica? Ya, mira, me puedo anticipar, ¿cierto? Sí, Por claro. supuesto. Mira, bueno, en la unidad, igual en la OPC recibimos bastante pasa por temporadas que recibimos a pacientes con él, alguna distrofia muscular, y también en un par de años trabajé bastante tiempo en el programa AVIA, que teníamos pacientes neuromusculares de distinta índole, y bueno, con no invasivo y con invasivo finalmente. Entonces, la experiencia principalmente es que el paciente neuromuscular no tiene una condición, una falla hipoxémica como tal, así, por lo menos lo que yo he visto, o sea, no tiene una hipoxemia, el problema es que su fuerza muscular está deteriorada. Entonces, lo importante es siempre buscar un soporte ventilatorio que el paciente le entregue confort y no, bueno, y que evite la hipercapnia también en estos pacientes y mejorar lo que es la condición, como por ejemplo en domicilio, la calidad de vida de estos pacientes. Tener siempre en cuenta que estas patologías son degenerativas, como les mencioné anteriormente, entonces el paciente probablemente va a empezar a deteriorarse y va a requerir algún tipo de mayor apoyo. Nosotros llegamos a entrenar a estos pacientes y llegamos a una meseta, pero por más que queramos, siempre los neuromusculares van a empezar a deteriorarse con el tiempo y van a terminar en traqueostomía. Entonces hay ojo con también hasta qué punto vamos a entregarle nosotros soporte no invasivo a estos pacientes y cuándo detenerse, porque tengo que pensar en el confort también del paciente, que creo que es bastante importante, que muchas veces lo olvidamos porque nos preocupamos de cuáles son nuestros objetivos como kinesiólogos, pero olvidamos cuál es el objetivo del paciente y la calidad del paciente que está teniendo en ese momento. Súper. Eso. ¿Se algo que mencionar? Bueno, Paulina Ivanco estaba ahí en el chat también escribiendo, Pauli, una de las expositoras, ¿cierto?, que presentó la primera charla. Pauli, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá Súper. estoy. Pauli. Ya, mira, lo que al menos mi experiencia en pacientes con algún tipo de patología neuromuscular y ventilación mecánica, más que no invasiva, liviana, es porque me he encontrado con que la mayoría ya están con vía aérea artificial, la verdad. Y en ese sentido, como la elastancia es lo que prima, aquí hay un tórax que es extremadamente rígido o con escasa fuerza muscular, la verdad es que he visto que llegan hasta soportes muy, muy elevados. De hecho, hay algunos ventiladores que tienen el IPAP convencional que llegan en los ventiladores domiciliarios o los que utilizamos en el hospital es un IPAP de 30. Pero hay algunos para este tipo de pacientes que llegan hasta IPAP de 50, solamente porque en el fondo el parénquima está sano. Lo que tenemos que vencer acá es toda la caja torácica y los músculos en el fondo que no están haciendo su trabajo. Y en ese sentido, no ha sido deleterio para este tipo de pacientes, pero estamos hablando que en el fondo es mediante una vía aérea artificial, porque si fuera a través de una mascarilla, una interfaz, obviamente sería intolerable para el paciente. Súper, Pauli. Es verdad lo que tú dices, finalmente, y vamos de nuevo a lo mismo. Se evalúa, ¿cierto?, en qué fase encontramos alguno de nuestros pacientes, ¿cierto? Los neuromusculares también van pasando etapas hasta, como dice César, hasta qué punto, ¿cierto?, asistimos o entregamos un soporte ventilatorio cuando la calidad de vida ya no es a lo mejor la que el paciente quiere o la familia necesita. Entonces, buena pregunta ahí. ¿Quién hizo la pregunta? No sé si tienen ahí el nombre. De José. José Jiménez. Buen tema, José. También tenemos otras preguntas que también comentaron. Decía Fernanda, en el mismo caso, contexto, pregunta anterior, que era la de fibrosis, experiencia de cuidado de la ventilación no invasiva en pacientes con bulas. ¿Y qué hacer en caso de barotrauma?
Bueno, pacientes, como lo nombré anteriormente, el tema de las bulas, si hay presencia de bulas, ojo con las expresiones que están utilizando en el equipo, nomás a tener bastante cuidado. La exacerbación de la sintomatología ventilatoria, tratarla con medicación, que el paciente logre tolerar el equipo lo más tranquilo posible, porque recordemos que finalmente el daño pulmonar se da por ventilación espontánea. O sea, el paciente, mientras más esfuerzo hagan ventilación espontánea, mayor va a ser el daño. Y ahí influye lo que es el efecto Pendeluf, el aumento de la frecuencia, el volumen corriente, todo eso nos va a generar daño no solamente si tiene bulas, en general va a generar daño al pulmón y un proceso inflamatorio solo por esos efectos. En el caso de que el paciente tenga un barotrauma, que igual son muy pocos los pacientes que hacen barotrauma en ventilación no invasiva, si tiene barotrauma y un neumotórax, un drenaje pleural es lo indicado, y siempre detectarlo a tiempo. O sea, es importante estar ahí claro siempre cuáles son los signos que me van a estar indicando que el paciente está con algún barotrauma principalmente. Podemos verlo en la ocultación, lo más indicado una imagen que nos va a indicar que haya un barotrauma. O hacer seguimiento, si tenemos un paciente que tiene una imagen con bulas, ir a hacer seguimiento, sí, una radiografía por lo menos viendo cómo está el parénquima pulmonar. Sí, con respecto a eso, lo más precavido sería basarse en la recomendación y la verdad es que un barotrauma es contraindicación de la presión positiva hasta que se coloque el drenaje, como dice el César, y en ese caso, incluso con drenaje, es una contraindicación relativa. O sea, como que, y las relativas generalmente son, puede que no pase nada, puede que pase algo. Eso es lo que uno quiere decir cuando hablan de recomendaciones relativas, contraindicación. Pero la verdad es que si no tienes el drenaje, el BNI probablemente sea un desastre y solo empeore el cuadro. Y con respecto a lo que decía José Jiménez, yo sí he tenido alguna experiencia ahí con neuromusculares, en Bambione, sobre todo en Valparaíso, que era neurocrítico, y teníamos temporadas en que llegaban algunos Guillain-Barré, que obviamente si es que la plasma féresis era a tiempo, no caía en la ventilación mecánica, y generalmente el paciente neuromuscular que cae en ventilación mecánica, el paciente que cae a tráqueo, y que es de entrenamiento muscular bastante prolongado, ¿cierto? Pero el que no, y lo logramos salvar en relación al EPAP, estos pacientes suelen tener harta pérdida de la capacidad resolver funcional y por tanto el EPAP siempre ronda a los 8 días más o menos. Ya para que tengan ahí un valor tal vez de referencia, pierden, hacen atelectasias pasivas y por tanto eso hay que saber también contrarrestarlo. Además del IPAP que decía Paulina, que a mí también me tocó ver en casa, pacientes con IPAP de 25, 26, la verdad es que los volúmenes corrientes son los mismos adecuados que se esperaba el paciente, 8 ml, más o menos, algunos un poco más incluso, porque son pulmones sanos, pero está netamente relacionado a vencer la impedancia que los músculos no pueden vencer. Y por otro lado, ahí también está relacionado a la quine, porque estos pacientes al tener pérdida de la insuflación empiezan a tener un tórax rígido. Y muchas veces el solo hecho de tener quine o hacer estas maniobras de staking, que son las capacidades pulmonares totales, logra mantener una complacencia del tórax un poco más adecuada. Eso. Me quería acordar un poco de lo que está hablando aquí Pablo, el tema de los neuromusculares, también ahora que recuerdo, muy importante, la mayoría siempre vemos pacientes que están con traqueostomía, siempre los vemos en invasivo, pero por ejemplo en casa se ve bastante que los pacientes finalmente, ¿por qué fallan en su terapia? Porque en la casa no tenemos medicamentos para apoyarlo así como que el paciente tolere la interfaz, y la mayoría de los pacientes, tanto niños como adultos, no toleran y no utilizan la interfaz, no lo utilizan el equipo no invasivo, entonces eso, los neuromusculares se ve bastante fallo y deterioro en su patología o mayor progresión porque no lo utilizan. De ahí es bastante importante la educación en los pacientes, porque en un hospital tenemos control, nosotros al paciente le damos contención emocional, medicamentosa, pero en la casa no tenemos esa contención, entonces ahí como que falla un poco, es importante ese tema para los pacientes neuromusculares. Y en relación a los ml por kilo peso, bueno, la experiencia es que uno siempre los ventila entre 6 y 8 ml, pero los neuromusculares también uno puede ventilar hasta 10 ml por kilo peso, porque estos pacientes, como decía Pablo, tienen una capacidad de resolver funcional bastante baja, porque están postrados, están la mayor parte del tiempo acostados, tienen atelectasias pasivas, la sensación de disnea aumenta, entonces cuando tienen más volumen corriente, generalmente sienten una mejor sensación y una mejor tolerancia al equipo. Eso. Gracias. Chiquillos, creo que, bueno, no tenemos alguna otra pregunta por ahí. La verdad que ha sido una jornada bastante extensa y entretenida. Es un tema bastante importante y poder abordar la ventilación mecánica no invasiva en todas sus aristas. Así que agradecemos a César Ramírez. Bueno, Pauli ya se tuvo que retirar por temas laborales, así que agradecer también a Pauli Ibanco que estuvo hoy día. César, ambos gran kinesiólogos, con una vasta experiencia, ¿cierto?, en cuidado intensivo. Ambos con grado de especialidad, así que se agradece su experiencia, se agradece su voluntad de estar hoy día acá, chiquillos.
Y agradecemos también a toda la audiencia que se dio el tiempo de estar un día viernes con nosotros. Como ya saben, Chiquillo y Pablo, ya les compartió el link de nuestro curso en el chat, así que ustedes pueden ir, redirigirse y ver, ¿cierto?, los módulos del programa que tenemos para ustedes, que es bastante interesante y extenso para este curso. Así que por mi parte, yo le doy las gracias y bueno, eso, espero que tengan un buen fin de semana todos. Muchas gracias. Estén bien. Gracias a todos. Saludos. Que estén muy bien, chiquillos, nos vemos en una siguiente jornada. Gracias. Éxito en el curso. Eso, gracias César.